Un saludo con todos ustedes. Les cuento que en esta ocasión me acompaña Salomé Jiquín, coach empresarial, con quien vamos a conversar y vamos a conocerla también un poquito. ¿Quién es Salomé Jiquín? Bienvenida. ¿Cómo estás, Berito? Muchísimas gracias. Bueno, Salomé Jiquín es una mujer empoderada que en este momento trabaja en la creación de empresarios y soy una mujer que me gusta muchísimo los negocios y por eso me muevo en ese mundo específicamente. ¿Cuándo empezó su vida empresarial? Mi vida empresarial inició hace 17 años, más o menos, podría tener una claridad. Perfecto, son algunos años que usted ya lleva en este mundo de los negocios. ¿Por qué decidió emprender en vez de buscar un trabajo seguro, de pronto con una mensualidad o una remuneración fija? Bueno, durante el tiempo que yo he venido estudiando, tanto la parte académica como la autoeducación que me he venido generando, me he dado cuenta que en el mundo hay muchísimos profesionales. Dentro de los profesionales, pero hay bastante desempleo. Hay una cantidad, un porcentaje súper alto de desempleo y es por eso que no quería formar parte de la fila del desempleado, sino formar parte de aquellos que damos plazas de trabajo. Es por eso que me decidí por el mundo empresarial. ¿Usted conocía o sabía todos los problemas, todos los retos y los obstáculos que iba a enfrentar el proceso de su formación como empresaria? Realmente no lo sabía. Pensé que ser empresario no era tan difícil. Sin embargo, hoy entiendo que si fuera fácil, todo el mundo sería empresario. Y realmente solo llega a ser empresario aquella persona que se ha tomado la molestia de tener un propósito o una meta clara para poder hacerlo. De esa manera es la única forma de enfrentar todos los problemas, los obstáculos o los retos que se presentan. ¿Por qué decidió usted formar parte o crear sus empresas en una ciudad pequeña y no en las ciudades grandes donde hay mayor flujo de dinero? Porque, bueno, yo vivo en esta ciudad pequeña y a mí pues siempre me gusta hacer lo contrario de lo que ya existe. Entendía de que en las ciudades grandes todos los empresarios se encuentran ahí prácticamente en ese nicho y yo quería emprender en una ciudad pequeña porque entiendo que si yo vivo ahí, y yo emprendo ahí, voy a demostrarme a mí misma y al mundo que sí se puede el lugar en donde estés, porque no es el lugar, eres tú quien realmente se eleva y se levanta en donde tú quieres hacerlo. Coméntenos cuál fue el primer obstáculo o problema que usted tuvo que afrontar y cómo salió del mismo. Uno de los primeros obstáculos que yo tuve que enfrentar en el proceso a ser empresario fue mi familia y la sociedad, en donde prácticamente tú tienes que lanzarte desde cero, entendiendo de que no siempre vas a tener el apoyo de la familia y tampoco de la sociedad, porque muchas de las veces todos tenemos ese paradigma de que no se puede si no se tiene dinero o un capital para empezar. Entonces ese era como uno de los obstáculos que yo tenía, empezar sin dinero, pero también enfrentarme en sí a la familia y a la sociedad sabiendo de que yo tengo un propósito y que sí lo voy a lograr, pero no todos conocen ese tema de que sí lo vas a lograr, todos tienen las dudas, el miedo a que tomes una decisión incorrecta, pero al final del día lo hice. Varios obstáculos sin lugar a dudas, pero el que más problemas le causó, el más difícil de enfrentar en el mundo empresarial. El más difícil, la ignorancia. Realmente cuando nosotros tenemos mucha ignorancia, cometemos demasiados errores y en esos demasiados errores podemos pasarnos ciertas reglas en el mundo empresarial y quizás eso fue uno de los mayores obstáculos, el desconocimiento de varias cosas pues que realmente no podía saberlas todas. Sin embargo, ese desconocimiento creo que fue uno de los mayores obstáculos para mí. Después de 17 años que ha pasado, si usted tuviera la oportunidad de regresar el tiempo y tomar una decisión diferente a la que ha tomado, ¿usted lo haría? La verdad sí lo haría. Sí lo haría, porque haber llegado a la cima más alta, muy pocas personas lo hacen y sí lo volvería a hacer. Aunque aún sabiendo todo lo que voy a tener que pasar, lo volvería a hacer en realidad. Porque usted ha tenido el éxito en todos los negocios que emprende en un porcentaje pues muy alto en realidad y el 90% de las personas que emprenden no lo logran. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que la mayor parte de personas que crean empresa lo hacen por dinero.
y no específicamente por una meta o por un propósito. Cuando tú lo haces por dinero, te endeudas antes de iniciar tu negocio, o sea, te endeudas para poder ponerte un negocio. En cambio, quienes tenemos un sueño, empezamos desde cero, desde donde estamos, y no lo hacemos específicamente por dinero, sino exclusivamente por una meta, por un propósito, por algo que tú quieres cumplir. Cuando tú tienes un propósito, no hay nada que te detenga, ni siquiera el dinero es un obstáculo para ti. ¿Cuál fue su primera empresa? Ipanema Supply S.A. Esa fue mi primera empresa que fue creada en el 2012. ¿Qué es Ipanema? Ipanema es una isla, es el nombre de una isla que a mí me gustó mucho y que esta empresa pues debería tener todo en un mismo lugar. Y en la isla Ipanema usted encuentra restaurantes, hoteles, lugares lujosísimos, súper lujosos, y es lo que yo quería tener en Ipanema y es lo que tengo en Ipanema hoy en día. ¿Qué pasó con Ipanema Supply S.A.? Ipanema Supply S.A., bueno, en el año 2022 prácticamente fue intervenida para un proceso de liquidación, no porque le falte liquidez o porque no tenga dinero, al contrario, Ipanema fue ingresada a un proceso de liquidación por tener un exceso de movimiento económico a nivel nacional y sobre todo en una ciudad pequeña. Eso es lo que pasó y prácticamente hoy sigue estando en un proceso de liquidación, porque eso es cuando es un proceso gubernamental eso dura muchísimo tiempo, y hasta que no se resuelva la situación pues no se termina. Entonces, como el gobierno es bastante lento en los procesos, pues hay que seguir esperando a ver qué pasa. La pregunta al millón, ¿usted cree que pueda recuperarla? El nombre posiblemente sí la recupere, no sé si todos los activos la pueda recuperar, porque lamentablemente cuando un gobierno le mete mano a una empresa, muy pocas veces se logra recuperar todos los activos. Hasta el día de hoy he venido viendo el mal gasto económico que se tiene dentro de la compañía por causa del liquidador que pertenece a la superintendencia, y prácticamente ellos no cuidan el dinero, ¿no? Ellos cogen y despilfarran todo lo que se pueda y venden los activos a un precio de remate. A nosotros nos costó 100, ellos lo venden en 30, en 50, mientras logren tener efectivo, eso es lo que hacen, y por eso digo, la voy a recuperar, el nombre quizás una parte de los activos, pero sí la voy a recuperar porque tiene todo en correcto estado. ¿Qué se siente perder una empresa que a usted le costó mucho trabajo levantarla? Después de 10 años de haberla construido, de haberla levantado, o sea, sí me sentí como así, dije, bueno, ¿y qué pasó, no? Sí me sentí como un poquito derrotada en ese momento, dije, no podría pasar, una empresa que mueve más de 5 millones mensuales no podría haber caído tan bajo, pero a la final del día eso me hizo entender y aprender cosas que hoy me elevaron a un nivel mucho más alto. ¿Qué pasa con un empresario cuando tiene una derrota, como fue en su caso con Ipanema? Cuando el empresario está preparado a nivel emocional, cuando el empresario tiene claras las ideas, sabe a dónde va, tiene ese propósito de vida, el empresario lo único que hace, como nosotros como empresarios tenemos educación financiera, jamás en la vida ponemos todo en una misma compañía. Nosotros hacemos que el dinero trabaje en diferentes procesos, en diferentes lugares, por lo tanto siempre tenemos como se dice, un colchón financiero que cuando sucede una caída te ayuda nuevamente a resurgir. Ahora, ¿por qué usted prefiere manejar sus empresas fuera de Ecuador, cuando en realidad fue en este país donde usted inició? Bueno, sobre todo porque, como decía hace rato, de que al tener nosotros educación financiera, al saber que no debemos poner todos los huevos en una misma canasta, entendemos de que todos los países tienen sus tipos de problemas y que sí debemos manejar en diferentes lugares. En mi caso fue para internacionalizarme. Dentro del Ecuador manejo 7 compañías y fuera del Ecuador manejo otras 7, tanto en Estados Unidos como en Colombia, como en Perú, y en este momento me voy a abrir en Europa. Entonces, por eso es porque exclusivamente nosotros como empresarios buscamos la expansión para que por más que bajemos, siempre tengamos algo que nos permite estar arriba. Excelente. En realidad, yo sí quisiera saber cómo se siente usted ahora, después de tantos procesos en su vida empresarial. Totalmente exitosa y totalmente agradecida, porque después de que tuve la caída con Ipanema Supply S.A., que fue hace muy poco, hace prácticamente 2 años y unos cuantos meses,
Después de eso me siento más exitosa que cuando tenía Ipanema Supply S.A., porque en ese entonces solo tenía 3 compañías. Hoy manejo 14 y cada una de ellas tiene su auge económico, tiene su crecimiento. Eso significa que en vez de bajarme, me catapultó un poco más arriba. Por eso me siento exitosa y agradecida con Dios, agradecida con la gente, agradecida conmigo mismo por todo lo que he podido lograr y por todo lo que me he permitido alcanzar a pesar de todos los obstáculos. La pregunta sería, pues, ¿cuál es el secreto para no rendirse frente a las adversidades? Uno de los secretos más grandes que tiene que tener el ser humano o el emprendedor o el empresario específicamente es tener un propósito. Un propósito. Uno de los propósitos más grandes que yo tengo es llegar a 1 millón de familias con todos los servicios que nosotros tenemos. Y yo voy ya en la familia 21,000. Eso significa que voy creciendo, que voy avanzando. Tener un propósito, tener una razón por el que te levantas todos los días, no levantarte por un sueldo, levantarte y ojalá encuentre algo, sino levantarte específicamente porque algo ya te está esperando. Levantarte porque tienes que cumplir una meta, un propósito o porque simplemente vas a dejar un legado de vida. Yo trabajo por un legado de vida más que por lo que se pueda generar en procesos económicos, aunque cuando tú trabajas por un propósito, el dinero te llega de forma automática. Trabajas el propósito y el dinero solito te llega. Es el resultado. El dinero es el resultado del trabajo que realizas y el dinero es una idea porque lo que realmente te tienes en grande es la riqueza, es los activos, es lo que has dado, es lo que ha crecido y es lo que dejas en la gente, ese legado, eso es lo que realmente es la ganancia más grande de un empresario. ¿Cuál sería su mensaje final para aquellas personas que quieren emprender, que les gusta pero de pronto no se animan a hacerlo? Lo primero que sí puedo decir a las personas que están emprendiendo es que deben ser constantes, porque lamentablemente yo he visto y conozco muchos empresarios que hoy se están incluso preparando conmigo, conozco que se rinden al primer golpe. Yo no me imagino ver a esos empresarios con las cosas que me ha pasado a mí en el nivel empresarial, porque en realidad si te rindes a la primera no sabrás si pudiste lograrlo o no, te tienes que levantar. El secreto más grande para no rendirse es encontrar un propósito, tener un propósito de vida y saber que por eso lo vas a dar todo y te vas a enfrentar al gobierno, te vas a enfrentar a la sociedad, al mundo, incluso a tu familia, a ti mismo, porque una de las personas a quien más te debes enfrentar es a ti. Si te ganas a ti, si logras contra ti ganar esa batalla o esa guerra, ya tienes ganado todo. Excelentes palabras. Queremos agradecerle a Salomé Jequín, coach empresarial, por habernos compartido parte de su vida y esos secretos importantes para emprender. Muchas gracias.